En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas inversos. ¿Qué es un problema inverso? Pues un problema de fracciones decimos que es inverso si la cantidad numérica conocida en el enunciado del problema no se corresponde con el total. Es decir, desconocemos el total. Como ejemplo, pues tenemos, he leído 75 páginas de un libro, que supone los 3/7 de su extensión. Nos pregunta, ¿cuántas páginas tiene el libro? Como podéis ver, yo no conozco todas las páginas que tiene el libro, sino que conozco una parte de ella, es decir, 75 páginas, que, según nos dice el enunciado, son 3/7 de todas las páginas que tiene el libro. Por tanto, haciendo uso de que 75 páginas son 3/7, tenemos que intentar averiguar las páginas que tiene el libro. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de un problema inverso. Lo primero, llamamos X al número total de páginas del libro. Y esto ya nos da un indicio de por dónde puede venir la solución. Lo que tenemos que hacer es plantear y decir que 3/7 de esa cantidad total X suponen las 75 páginas. Y de aquí, resolviendo esta fracción de un número inversa, que es la que da nombre al problema inverso, pues tenemos que X será 7 por 75 entre 3. Es decir, el libro tenía 175 páginas. Como observación, la manera de reconocer cuando estamos ante un problema inverso, pues es que habitualmente la cuestión final, es decir, la pregunta que nos proporciona el enunciado, es la cantidad total a la que siempre recomendamos llamar X. No os confiéis porque a lo mejor el problema no nos pide la cantidad total. Imaginaos que nos dice, tanta cantidad es esta fracción. ¿Cuánto será esta otra fracción? Es decir, sería un problema en el cual no nos diría directamente que calculemos la cantidad total, pero la necesitaríamos para calcular la otra parte que nos está diciendo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Lo que sí que es evidente y que no debe confundiros es que el número que aparece en el enunciado no es la cantidad total. Vamos a ver un par de ejemplos para que nos quede más claro. El primer problema dice lo siguiente. Un ciclista lleva recorridos 2/5 de una prueba cronometrada. Si aún le quedan 40 kilómetros por recorrer, ¿qué distancia debe recorrerse en esta prueba? Pues para que veáis la situación voy a hacer un problema gráfico, voy a hacer un dibujo. Pero lo primero es, ¿conocemos el total? No, porque estos 40 kilómetros es una parte del recorrido completo. Por tanto, estos 40 kilómetros no son el total. Y en este tipo de problemas siempre llamaremos X al total. Por tanto, decimos distancia total de la prueba, pues es X. Y entonces, haciendo el dibujo como os prometí, imaginaos que esta es la carrera. Es decir, tengo que ir desde aquí hasta aquí. Y resulta que he recorrido 2/5. Por tanto, si yo lo divido de 5 en 5, 1, 2, 3, y voy a añadir aquí, y así son de 4 en 4 y tengo los 5. Bien, esta sería la carrera. Entonces, he recorrido 2/5, es decir, este trozo. 2/5. Y me quedan por recorrer 40 kilómetros. Es decir, este trozo de aquí son 40 kilómetros. Por tanto, esta parte de aquí, que son los 40 kilómetros, la fracción que representan son 3/5, ¿verdad? Pues ya lo tenemos planteado el problema, porque si hemos recorrido 2/5, nos quedan por recorrer 3/5, que son los 40 kilómetros. Ya tenemos la relación entre la cantidad parcial y la fracción que representa, que es el objetivo siempre final en este tipo de problemas. Cuando tengamos un problema inverso, siempre a la cantidad que nos dan tenemos que averiguarle la fracción que representa para plantear el problema inverso, es decir, la fracción de un número inversa. Por tanto,
Si ha recorrido 2/5, le quedan por recorrer 3/5. Así, 3/5 de la cantidad total de kilómetros que tiene la prueba debe ser 40 kilómetros. Resolviendo esto, pues x es 40 por 5 y entre 3, que no nos da una cantidad exacta, pero bueno, es 200 entre 3, que son 66,66 kilómetros. Sería 6 periódico, pero lo escribimos con 2 cifras decimales. Entonces, decimos, la prueba consta de 66,66 kilómetros. De hecho, podéis comprobar que si hacéis 2/5 de 66, os saldrá lo que mide esta prueba y os quedarán 40 kilómetros. Por tanto, estos serán 26,66 y estos serán los otros 40. Podéis hacer la comprobación y veréis que es así. Vamos a ver el segundo problema. Nos dice, tengo que pagar por el alquiler del garaje de mi vehículo 30 euros mensuales, lo que supone 2/9 de los gastos totales que tengo en el vehículo cada mes. ¿Cuánto dinero me gasto mensualmente en mi vehículo? Nuevamente, estos 30 euros no son todo el dinero que me gasto en el coche al mes, es una parte. Por tanto, estos 30 euros no son el total. Y me está preguntando, como habitualmente pasa en estos problemas, por la cantidad total. Por tanto, le vamos a llamar X y decimos gastos totales en el vehículo, pues esto le llamamos X. Y entonces, ahora nos preguntamos, ¿estos 2/9 se corresponden con estos 30 euros? Sí, porque me dice que el alquiler del garaje supone 2/9. Entonces, el planteamiento es muy fácil y sería 2/9 de los gastos totales en el vehículo hacen un total de 30 euros. Es decir, me gasto 30 euros en garaje. De aquí, X será 30 por 9 y entre 2. Es decir, 270 entre 2, que son 135 euros. Por tanto, el gasto mensual en el vehículo es 135 euros. Podéis comprobar que si hacéis 2/9 de 135 os salen 30 euros. Vamos a ver ahora el último de los problemas inversos. De un depósito se han extraído 7/11 de su capacidad y quedan en su interior 630 litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Pues fijémonos, ¿estos 630 litros son todos los litros que le caben al depósito? No, son los que quedan después de la extracción. De hecho, la pregunta es ¿cuánto le caben en total? Por tanto, decimos capacidad del depósito X. Y ahora, la siguiente pregunta es, ¿esta fracción 7/11 representa estos 630 litros? No. ¿Por qué? Porque 7/11 son los litros que se han sacado y 630 litros son los que quedan. Por tanto, la fracción no representa los litros. Pero si nos damos cuenta, si yo he sacado 7/11, dentro me van a quedar 4/11. Es decir, si yo represento la capacidad del depósito de esta forma, pues tendré aquí que este trozo son 7/11, que son los que sacamos, y este trozo serían los 630 litros. No he hecho particionamiento, simplemente he posicionado 7/11 es más grande que lo que queda, porque simplemente quiero que veáis el planteamiento desde un punto de vista gráfico. Si he sacado 7/11, dentro del depósito, ¿qué es lo que me quedan? Pues me quedan 4/11, que es lo que me interesa conocer, porque mi objetivo es conocer
estos 630 litros, ¿qué fracción representan? Para poder plantear la fracción del número inversa. Como ya lo conozco, decimos, si extraemos 7/11, quedan 4/11, que es lo que hemos reflejado en el gráfico que hemos hecho, dentro del depósito. Por tanto, 4/11 de la capacidad total del depósito deben ser 630 litros. De aquí, X será 630 por 11 y entre 4, es decir, 6.930 entre 4, que hacen un total de 1.732,5. Es decir, en el depósito caben 1.732,5 litros. Y con esto tendríamos resuelto el problema. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que os haya quedado claro que nuestro objetivo siempre es determinar la fracción que representa el valor numérico que nos presenta el problema, es decir, aparecerá un valor numérico que no es el total de la capacidad o del tamaño o de lo que corresponda, no es el total, y al cual hay que buscarle, si el enunciado no nos lo dice, el valor fraccionario que representa sobre el total, para a continuación poder plantear el problema inverso. Una vez que tenga esos datos hechos, será fácil averiguar la cantidad total, que como ya sabéis, siempre hay que llamar X. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre problemas de fracciones. Hasta luego.